Muy buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por un día más que nos da para estar aquí con ustedes por medio de esta plataforma y por medio de tanto del Meet, Google Meet como de YouTube. Damos la gloria y la honra al Señor y bendecimos su nombre porque Él es el que nos permite estar hoy aquí esta mañana. Él es el que nos ha dado vida, Él es el que nos colma de favores y misericordia. Así es que exaltamos la grandeza de Jesús, la grandeza de su nombre, la grandeza de su poder. Amamos al Señor por todo lo bueno que Él nos da, por lo que Él nos permite cada día. Solamente el hecho de abrir nuestros ojos es un motivo para agradecer al Señor, para estar agradecidos, para tener un corazón que rebose de gozo y de agradecimiento al Señor. Por eso es que es tan importante que cada mañana nosotros busquemos al Señor y nos deleitemos en su presencia y en la comunión con su Espíritu. Gracias damos al Señor por esta mañana, porque estamos aquí convenidos en esta reunión para estudiar su palabra, para entenderla, para adquirir sabiduría, para exponernos a la enseñanza del Espíritu, para que traiga a nuestra vida crecimiento, un crecimiento que dé fruto, un crecimiento que nos dé abundancia, que nos dé madurez, que nos dé entendimiento para caminar como es digno del Señor, para que andemos aprobados en todo lo que hacemos delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Estamos en este estudio maravilloso de la armonía de los evangelios. Estamos ya en el bloque del ministerio de Jesucristo y empezamos en este bloque del ministerio de Jesucristo con su bautismo, la importancia de que Jesús bajó a las aguas a tomar nuestros pecados para llevar el pecado sobre él, todas nuestras debilidades fueron puestas sobre él. Allí las tomó en el bautismo y las llevó a la cruz para vencer. Y luego vemos cómo Jesús, al salir de las aguas del Jordán, es lleno del Espíritu, fue lleno del poder de Dios, fue lleno de la esencia del dunamis de Dios en su vida, fue revestido con las 7 unciones de Dios sobre él y eso lo capacitó para toda la obra que tenía por delante. Y dice la palabra que después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto. Y hablábamos de estas semanas anteriores de la importancia de la llenura del Espíritu y la importancia de la llenura de la palabra de Dios en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que sobre todo que la palabra abunde en nosotros. Así dice, que la palabra abunde en vosotros. Y entonces el Señor nos está llevando a que abundemos en palabra. La palabra de Dios es por medio del cual nosotros conocemos la voluntad de Dios. Gracias damos al Señor porque la palabra está disponible para todos. Estamos en un tiempo aún de gracia maravillosa, donde todos podemos acceder a una Biblia, donde todos podemos acceder a la palabra de Dios. Y solamente es que nosotros pidamos al Señor el querer como el hacer para poder acceder a la sabiduría de Dios por medio de su palabra y por medio de la comunión del Espíritu. La semana pasada hablamos de los elementos importantes para vencer las tentaciones, así como Jesús fue llevado al desierto y al final del ayuno de 40 días allí fue tentado por el enemigo. Nosotros también vamos a ser tentados. Y si estos elementos están en nuestra vida, vamos a salir victoriosos y nos llevará al crecimiento. La llenura del Espíritu Santo es el primer elemento primordial para que nosotros podamos vencer la tentación antes de ir al desierto. Y la llenura de la palabra de Dios, la abundancia, que la palabra de Dios abunde en nosotros para que alumbre nuestro camino. Y un tercer elemento que habíamos visto es el temor de Jehová. El temor de Jehová nos capacita también, es ese impulso, es esa fuerza que nos da el Espíritu
por medio del temor para no caer en la tentación. Y hablábamos de José, que como él fue un hombre lleno del temor de Jehová. El temor de Jehová es el tercer elemento que debe estar en nosotros para vencer las tentaciones y es producido por el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, el temor de Jehová es producido por la palabra. Entonces, al igual que José, el temor de Jehová lo impidió caer en pecado cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Nosotros también, si nosotros atesoramos el temor de Jehová en nuestro corazón, vamos a ser librados de la tentación. Vamos a huir de la tentación, así como lo hizo José. Huir de la tentación. Y José vemos que él dice, yo no voy a tentar a mi Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Eso es temor de Jehová. Ese deseo ferviente del corazón de no pecar contra Dios. Cuando nosotros nos exponemos a situaciones en la vida donde sabemos que estamos expuestas al pecado y cuando nosotros cerramos esa puerta, eso se llama temor de Jehová. Cerrar la puerta, cambiar el camino, evitar aquellas cosas que nos llevan a pecar contra Dios, contra nosotros mismos. Eso se llama temor de Jehová. Y muchas veces caminamos como cristianos, conocemos la palabra, pero a veces no hemos permitido que el temor de Jehová invada, llene nuestro ser. Cuando estamos llenos del temor de Jehová, eso nos ayuda de una manera poderosa para no caer en la tentación y no pecar contra Dios, no permitir esos portillos. Cuando nosotros tenemos temor de Jehová, cerramos todo portillo, toda puerta. Pero el temor de Jehová hace que se abran portillos. Y la palabra de Dios dice que al que abre portillo, lo picará la serpiente. Y eso es tan real y tan literal. Nosotros no podemos permitirnos abrir portillos. El no abrir portillos es un producto del temor de Jehová. Por eso es importante que nosotros adquiramos el temor de Jehová. Temor de Jehová, dice Proverbios, es apartarse del mal. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, la abundancia de la palabra de Dios en nosotros y el temor de Jehová, que es producto del Espíritu y de la palabra en abundancia en nosotros, estas tres cosas nos van a fortalecer para el día de la prueba. Estos tres elementos son fundamentales para todo cristiano. Si nosotros estamos llenos de estas tres cosas en nuestra vida, de estos tres aspectos, de estos tres elementos de la palabra, nos vamos a salir victoriosos de las tentaciones. Vamos a decirle no al pecado, vamos a decirle no a Satanás, vamos a ser capaces de cerrar las puertas de toda puerta que provoca. Y es que el temor de Jehová nos da inteligencia, la palabra del Señor. El temor de Jehová trae discernimiento e inteligencia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener temor de Jehová o tener un cierto conocimiento de la palabra, pero si no le hemos permitido al Señor que obre en nosotros un discernimiento, posiblemente haya una puerta que no entendamos o que no podamos discernir, que va a traer a nosotros una puerta que va a traer muerte o que va a traer aflicción o a traer dolor a nuestra vida. El temor de Jehová nos da el discernimiento para saber qué puertas en nuestra vida tenemos que mantener cerradas. Tenemos que adquirir esa sabiduría de Dios por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio del temor de Jehová. Esa sabiduría que nos va a decir: esta puerta manténla cerrada, no la abras. Esta puerta te trae muerte. Recordemos que el Señor le dijo a Caín: el pecado estará a la puerta. Siempre el pecado va a estar a la puerta, pero de ti va a estar el enseñorearte de él. De ti depende si tú abres o no le abres la puerta al pecado.
Y eso involucra temor de Jehová, sabiduría de Dios. Por eso, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Unimos estos elementos en nosotros, adquirimos una sabiduría de Dios, no una sabiduría de la tierra, es una sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y esto nos lleva a la madurez. Cuando nosotros empezamos a experimentar estas cosas, vamos a entender cómo Dios nos va dando una madurez maravillosa, y esa madurez nos abre la puerta para el pleroma de Dios, para esa plenitud de Dios, esa madurez que nos va trayendo, nos va abriendo el reino, nos va abriendo la sabiduría de Dios a nosotros, nos va abriendo los tesoros del reino. Esa intimidad con el Señor, esos secretos que están disponibles solo para aquellos que han adquirido sabiduría y han alcanzado la madurez, dice la palabra. Entonces, cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano se empodera de Dios con la llenura del Espíritu, con la llenura de la palabra, con el temor de Jehová, la sabiduría de Dios, va a ser un cristiano poderoso que le marcará límites al enemigo. Eso se llama llenura del Espíritu, llenura de la palabra, temor de Jehová. Eso se llama estar sometido bajo la mano poderosa de Dios. Y eso es algo sumamente maravilloso para el Hijo de Dios, porque es cuando vemos entonces al enemigo detenido. Hay límites que el enemigo no puede traspasar. La mayor cobertura contra el Hijo de Dios es la obediencia a la palabra, el sometimiento al Espíritu, la guianza del Señor en nosotros. Eso es muy, muy poderoso para el Hijo de Dios. Y al final de la tentación, la palabra dice, y se apartó de él por un tiempo. ¿Quién? El tentador se apartó del Señor por un tiempo. Esto nos habla de que el Señor había tenido una victoria poderosa sobre Satanás, y posiblemente Satanás llegó en otras oportunidades a querer tentar, pero nunca halló ocasión contra Jesucristo. Pero dice aquí esta palabra, se apartó de él por un tiempo. Al igual que el enemigo se apartó por un tiempo de Jesucristo, también pasa con el Hijo de Dios. Hay tiempos de victorias maravillosas que nosotros tenemos contra el enemigo y nos llenamos de esa gloria de Dios y nos llenamos de la victoria, experimentamos la victoria de Dios, pero vienen otros tiempos también. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no podemos bajar la guardia, no podemos darnos pues no sé si sea lujo, pero es una expresión. La verdad es que lujo es mantenerse en la presencia de Dios. Es una bendición maravillosa. No podemos menospreciar la comunión con el Espíritu, la comunión con la palabra de Dios. Eso no podemos despreciarla en ningún momento. No podemos pecar de negligencia. ¿Por qué? Porque a veces Satanás, el tentador, se separa de nosotros por un cierto tiempo. Pero si usted está esperando ocasión para vernos débiles otra vez. Y si nosotros damos ocasión, el enemigo va a entrar, créame. Por eso el apóstol Pablo decía, no deis lugar al diablo, no deis lugar. ¿Y cómo vamos a dar lugar al diablo? Cuando nosotros nos descuidamos, cuando somos negligentes, cuando por X o por Y razón no buscamos, no nos alimentamos de la palabra, no estamos en esa comunión con el Espíritu y hay descuido en nuestra relación con el Señor. El enemigo entra. Eso es darle lugar al enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo, sino dice sed entendidos. El Señor nos llama a ser entendidos, a conocer las maquinaciones. No ignoréis las maquinaciones del enemigo, dice el apóstol Pablo. El enemigo siempre está maquinando contra los hijos de Dios, buscando ocasión. El apóstol Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devora. Recordemos que los leones devoran a quienes, aquellas presas que se quedan
que se quedan rezagadas y a las enfermas, a las que dejan de caminar, a las que dejan de avanzar con la manada, esas que se apartan y se debilitan y se enferman, esas son las presas fáciles de Satanás. Esas son las presas fáciles de los leones. De igual manera, Satanás está al acecho. Si dejamos de caminar, si dejamos de avanzar y nos quedamos rezagados, viene la debilidad, viene la enfermedad espiritual y allí es cuando Satanás aprovecha y viene a tentarnos nuevamente. Por eso dice, se apartó de él por un tiempo. Esto nos advierte que el tentador se aparta por tiempos en nosotros, de nosotros, dice, mas no para siempre, ¿verdad? No se aparta para siempre. Las victorias que nosotros tenemos, tenemos que ir de gloria en gloria, tenemos que ir ganando victorias, ¿verdad? La guerra ya estaba ganada, la guerra la ganó Jesucristo, pero hay batallas que tenemos que ir librando y tenemos que ir adquiriendo victorias. La Biblia dice que nuestra vida va como la aurora, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. Vamos, dice también el apóstol Pedro, de gloria en gloria. Tenemos que ir de gloria en gloria. Significa de victoria en victoria. Entonces son tiempos de tentación, pero también hay tiempos de reposo, pero no podemos confiarnos. El tentador volverá cada vez que vea oportunidad en nosotros. Donde nosotros depende la resistencia que hagamos contra él. Así, de acuerdo a la resistencia que nosotros hagamos, así él va a huir de nosotros. Por eso la permanencia del Espíritu en nosotros y nuestro sometimiento en obediencia a la palabra de Dios marcará los límites contra las acechanzas del enemigo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces, qué importante esto, hermanas, que hoy, y hermanas y hermanos que me escuchan, que podamos someternos al Señor, que podamos entender la importancia de la llenura del Espíritu todos los días, constantemente ser llenos del Espíritu. Cuando la palabra de Dios dice, más bien ser llenos del Espíritu, habla de una constancia de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Así es que no busquemos las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a seguir con esto, con el ministerio de Jesucristo. Ya vimos su bautismo, vimos el tiempo de la tentación y vamos a ver cómo el Señor llama a los primeros discípulos. Hoy nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 35 al 51. Dicen los primeros dos versos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Recordemos que él ya había hablado y había dado testimonio en los versos anteriores, donde él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba dando testimonio de quién era Jesús, de su obra, de la obra que iba a ser como el cordero inmolado, como el cordero que iba a expiar el pecado del mundo. Y qué importante, porque el profeta Juan, ¿verdad? Juan el Bautista fue un hombre que dio testimonio del Cordero. Y vemos que habían dos de los discípulos de Juan, estaban con él cuando él estaba dando testimonio. Y estos dos discípulos siguieron a Jesús. Pero qué importante fue para que estos dos discípulos fueran llamados por Jesús, que ellos pudieran escuchar, el testimonio de Juan.
Para ser llamados como discípulos, tenemos que tener testimonio en nuestro corazón de quién es Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no tiene primero testimonio de quién es Jesús y de lo que representa para él. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, si no es por el testimonio del Espíritu. Es el Espíritu quien nos da testimonio a nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios. Al igual como estos dos discípulos, al escuchar el testimonio de Juan, ellos entendieron y recibieron una certeza en su corazón de quién era Jesús. Ellos sabían que tenían que seguirlo. Ellos sabían, pero primero escucharon el testimonio de Juan. Para ser testigos debemos tener la certeza de que Jesús es ese Cordero que Dios envió. No solamente a expiar los pecados del mundo, sino también a expiar nuestros pecados, cada pecado de cada uno de nosotros. No podemos ser discípulos de Jesús, no podemos ser llamados por Jesucristo si nosotros no tenemos este testimonio en nuestro corazón, así como lo tuvieron estos dos discípulos que estaban con Juan. Cuando escucharon a Juan decir, que es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos escucharon esto de Juan, a mí se me asemeja ellos escuchar o recordar ellos la cita de Isaías 53, 10 al 11 que dice, dijo el profeta, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Había esta profecía de Isaías que decía que el Cordero de Dios, que el siervo sufriente de Dios iba a venir a poner su vida en expiación por el pecado. Y cuando Juan el Bautista habla, he aquí el Cordero de Dios, está diciendo, he aquí el siervo de Jehová, el que va a poner su vida en expiación. Ellos sabían que solo un Cordero podía tomar el lugar para expiar el pecado. Y cuando Juan habla de que Jesús es el Cordero de Dios, inmediatamente la profecía de Isaías saltó en sus corazones. Y cuando dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Entendieron, el Espíritu les redarguyó en sus corazones. El Espíritu también, al igual que Juan, les dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, el que iba a expiar, que iba a poner su vida en expiación por el pecado. Entonces, cuando ellos reciben testimonio de Juan, confirmado por el Espíritu Santo en sus corazones, ellos siguieron a Jesús. Y dice Juan 1:37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y hoy quiero hablar y enfocarme precisamente en la bendición del oír. Hoy vamos a hacer una meditación sobre el oír, la bendición de oír. Porque estos discípulos, al oír el testimonio de Juan y al ser confirmado por el Espíritu en sus corazones, ¿qué hicieron estos dos discípulos? Siguieron a Jesús. Dice que estos dos discípulos eran Andrés y Juan. Ellos dos escucharon a Juan el Bautista. Y esta palabra oír es lo primero. Oír es lo primero. Si no se tiene un oído para oír, es difícil poder seguir a Jesús. Oír, esta palabra oír viene del hebreo shamá. Ya hemos hablado de esta palabra shamá, que significa oír inteligentemente. Y aquí muchas implicaciones que tienen. Dice que es prestar atención, obedecer. Y aquí resalto algunas palabras que según el diccionario hebreo significa oír. Y una es atender, atentamente,
discernir, entender. Aquí también hay otra que dice dóciles. Es un estado del corazón para entender, entendido, fielmente, obedecer, poner, prestar atención. Esto es oír. Y si se dan cuenta, también hay otras palabras que vienen a raíz de obedecer, que es publicar, que es proclamar, que es ser testigo. Nadie puede ser testigo de algo que no escucha. Para que nosotros podamos ser testigos de Dios, tenemos que escuchar primero. Nadie puede decir, yo soy testigo, pero no, ¿qué oíste? No, pues no oí nada, pero soy testigo. ¿De qué? Si no escuchó. ¿Verdad? Los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero primero es el oír. Deuteronomio 6:4, el Señor dice, oye, Israel, oye. Es lo primero que el Señor demanda, oye. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El oír es la base para poner por obra los mandamientos y preceptos de Dios. Un corazón dispuesto a escuchar es un terreno donde el Señor plantará la semilla de su palabra. Oír, oír, oye, oh Israel. Esta misma palabra, este mismo verso lo encontramos en Marcos 12:39 y allí la palabra griega que se usa es akou. Akou, no sé si se pronuncia así, pero akou, que significa oír, también entender, escuchar. Y de lo que se escucha se habla. Llegar a oído, dice. Obedecer, oír, hablar. Miren qué importante. Primero se escucha y luego se habla. Qué importante, pero es la misma palabra. Es la misma raíz del griego. ¿Ve? Y es el mismo verso de Deuteronomio 6:4. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, escuchen, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Es la primera parte. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero a veces nosotros decimos el primer mandamiento es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el mandamiento no solo es eso último, el mandamiento también empieza con el oír. Oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oír con entendimiento. Así dice el hebreo, oír inteligentemente. ¿A quién vamos a oír? A nuestro Dios, que nuestro Señor, Él es nuestro Dios y Él es uno. Esa obediencia al Señor. Oh, perdón, hermanas, que estaba cerrado el micrófono. Ahora sí me escuchan, pero no me habían puesto. A ver. Gracias, hermana Emilia, por decirme. Pero qué interesante cómo el Señor nos manda a escuchar, nos manda a escuchar. Dice, Jehová, oye, oh Israel, oye, oh Israel, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios. El Señor dijo, aquí Jesús dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La importancia de oír la palabra, de oír al Señor. Nadie puede ser un discípulo de Dios, nadie puede ser un testigo del Señor si primero no escucha. Si primero no escucha la palabra, no escucha la voz de Dios, oír inteligentemente. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el hebreo. La palabra hebreo Shama significa oír inteligentemente. Oír es un mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. Aquí no es si usted quiere oír. Porque si usted en realidad, si usted y yo queremos de Dios, queremos conocer a Dios, tenemos que aprender a escuchar, oír a Dios. Proverbio 22:17 dice, inclina tu oído
y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Oír, inclina tu oído. Esa palabra es un verbo. Es un verbo que habla de ejecutar y habla de un orden. Es una, ¿cómo se llama esto? Es una ordenanza. Inclina tu oído. No es una sugerencia. Y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a la sabiduría. No puede venir sabiduría a nuestra vida si no prestamos atención. Yo creo que la sabiduría es tan esencial para el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido al Señor sabiduría? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos adquirir sabiduría? El oír a Dios, oírlo, afinar nuestros oídos, pedirle al Señor que nuestros oídos sean circuncidados, que sean limpiados, que el aceite, la llenura del Espíritu, el aceite de la unción del Espíritu corra sobre nuestros oídos y venga a limpiar y a sacar el cerumen espiritual, las garrapatas espirituales, todas aquellas voces falsas, para que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. El Señor dijo, Jesús dijo, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Sus ovejas. Como ovejas tenemos que permitirle a nuestro pastor que limpie nuestros oídos para que aprendamos a escuchar su voz. Oír. El tema de hoy es oír la palabra, oír al Señor. Que nuestros oídos estén prestos para oír al Señor. Entonces, entendiendo, si nosotros queremos obedecer a Dios, el primer mandamiento, Jesús lo dijo, el primer mandamiento de todos es oye, Israel, oye. Empieza con oye, qué importante. O inclina tu oído a las palabras de los sabios, dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice el Señor. Qué importante es que el Hijo de Dios aplique su oído a escuchar a Dios. Samuel hasta que entendió y le dijo al Señor, oye, y estuvo dispuesto, y le dijo al Señor, habla que tu siervo oye. Cuando Samuel estuvo dispuesto a oír a Dios, entonces Dios habló con él. Primera de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Pero si se dan cuenta, el Señor llamó a Samuel, pero mientras Samuel no respondía de una manera correcta al Señor y le dijo, estoy dispuesto a escuchar, habla, el Señor solo llamaba a Samuel. Hasta la tercera vez, cuando Samuel entendió, con la ayuda del sacerdote Elí, que era Dios quien lo estaba llamando. Y según las instrucciones de Elí, Samuel responde al Señor. Le dice, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios, cuando determinamos nuestra vida para escuchar a Dios, es cuando Dios nos hablará y se comunicará con nosotros. ¿Cuántas veces muchos dicen, pues que yo no escucho a Dios? Yo no escucho a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar? Alguien decía que Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escucháramos el doble de lo que hablamos. Pero muchas veces nos acercamos a Dios y solo nosotros hacemos un monólogo. No es una conversación. Venimos a Dios y hablamos y hablamos y hablamos. Pero nosotras las mujeres que nos encanta hablar, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Dios nos responda. Y a veces terminamos de hablar y bueno, adiós. ¿No ha conocido usted esas personas? Yo conozco varias personas que a veces me llaman y principalmente son en mi familia.
me llaman y hablan y hablan y hablan y al final, si mucho me dijeron, ¿cómo estás? Y apenas logré decir bien. Y tal vez se quiere decir algo más y hablaron y terminan diciendo, bueno, pues ya me tengo que ir, gusto escucharte. Y en realidad nunca me escucharon. Yo he tenido esa experiencia, no sé ustedes. Pero qué triste que nosotros le hagamos eso al Señor. A veces no estamos dispuestos a escuchar, a tomarnos tiempo para escuchar de Dios. Hermanos y hermanas, hoy, la invitación del Señor es a que nos sentemos, tomemos tiempo. Por eso cuando vamos a ese tiempo con el Señor, a hablar con el Señor, es importante que también llevemos la palabra, la Biblia. Porque el Señor quiere hablarnos. A veces nos va a hablar por su palabra escrita. Otras veces nos va a hablar audiblemente. Otras veces nos dará una visión, un éxtasis, un sueño. Pero siempre tenemos que decirle al Señor, así como Samuel, habla. Habla, Señor, porque tu sierva escucha. Señor, yo quiero escuchar. Y hoy yo le animo que conmigo le diga al Señor, Señor, enséñame a escucharte. Enséñame a escucharte, a detenerme para escucharte. Porque Dios sigue hablando de muchas formas, dice Hebreos capítulo 1. Dios sigue hablando, habiendo hablado, dice, por medio de los profetas, por medio de nuestros padres, por medio de la palabra. Él sigue hablando, habló y sigue hablando. El problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar. Digámosle al Señor Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Enséñame, Dios está hablando, hermanos. Dios sigue hablando. Y de verdad Él espera, anhela, desea comunicarse con nosotros. Desea mostrarnos sus caminos. Y los proverbios hablan mucho de escuchar. Dice que si escuchamos y recibimos la palabra, las palabras de Dios, sus razones, ¿sabe qué? Los años de vida se nos multiplican. Por eso hoy estamos hablando de la gran bendición y múltiples bendiciones de lo que es aprender a oír. No solamente vamos a entablar una relación más personal con el Señor, donde nosotros vamos a hablar y Él también nos va a hablar. Y aún otras veces va a ser necesario quedarnos en silencio delante de Dios. Y Él hablará siempre. Él habla, siempre habla. Pero no solamente vamos a tener la gran bendición de desarrollar nuestra relación con Dios, sino también los años de vida se nos van a multiplicar. Proverbios capítulo 4, verso 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Cuando habla de mis razones, el Señor está hablando de su palabra, de la palabra que emana de su boca. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y si recibimos, por eso es importante, queremos que Dios nos multiplique la vida y le pedimos vida al Señor, pero no escuchamos. ¿Cómo vamos a recibir las razones del Señor si no aprendemos a escuchar? Para poder recibir las razones de Dios hay que escuchar primero. Y si hacemos eso, dice, se te multiplicarán años de vida. Años de vida. Y esta promesa es para aquí, para la tierra. Y esta vida involucra tiempo de vida sobre la tierra y también habla de vida abundante. ¿Cuántos de nosotros queremos tener vida, pero vida con salud, vida con bienestar? Porque qué terrible es pasar
10, 20 años vivos pero enfermos, acarreando una enfermedad. El Señor dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, vida abundante. Él quiere darnos si aprendemos a escuchar, a escuchar. Vida abundante, vida con salud, vida con bienestar, vida con propósito, vida creciendo y aumentando en el Señor y siendo de bendición a otros, a los que nos rodean. Qué bello es que el Señor nos dé larga vida, pero una vida que bendiga a otros, que bendigamos a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, que seamos esas viejitas o viejitos llenos de sabiduría de Dios, llenos de vida de Dios, llenos de vida abundante, que nuestros nietos, bisnietos y si es posible tataranietos vengan ya está la tatarabuelita, vamos a ir con ella. Porque qué bendición es escucharla, qué bendición es gozar de su compañía. Eso es vida abundante. Y el Señor la promete cuando nosotros aprendemos a escuchar. A escuchar. Qué vital es para nosotros escuchar. Aprender a escuchar. Obedecer a Dios. Y en lo que Él demanda, escuchar. Y dice, y si se oye, también se obtiene sabiduría para enderezar los caminos. Dice Proverbios 23:19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Cuando nosotros oímos, adquirimos sabiduría. Y el oír adquiere la sabiduría de Dios. Al escuchar sus razones, provoca sabiduría, y esta sabiduría hace que nosotros enderezcamos nuestros caminos, que nuestro corazón sea enderezado al camino correcto. Recordemos que el corazón puede ser muy peligroso. Los deseos del corazón, dice que es engañoso, dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero cuando oímos y adquirimos sabiduría, el corazón es enderezado. El corazón entonces es corregido y ya no se vuelve perverso. Se quita la perversidad del corazón y el corazón es enderezado en el camino. Miren qué bendición. La verdad, yo creo que usted y yo queremos ser enderezados en el camino del Señor. Queremos caminar como honra a Dios, honrando a Dios como es digno de Dios. Queremos ser obreros, que no ser avergonzados, sino que honremos a Dios en nuestro camino, en todo lo que hagamos. Pero todo viene a razón de escuchar, oír al Señor. Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber el camino por donde ande. ¿Y cómo se adquiere esto? ¿Cómo se sabe esto? Con la sabiduría. Pero mire, hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír. ¿Cuándo el Señor nos va a hacer oír? Cuando estemos dispuestos a escuchar. Hazme oír por la mañana, en la intimidad, con el Señor, tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Un corazón que está dispuesto a escuchar a Dios es un corazón que eleva su alma al Señor, a sus mandamientos, a su palabra. Y mire esto, dice, si se oye el consejo de los padres, no se menospreciarán cuando ellos envejezcan. Recordemos que uno de los mandamientos de Dios, unido a oír los mandamientos, a oírlo al Señor, es a honrar padre y madre. Y cuando nosotros honramos a padre y madre, esto habla de escuchar el consejo de nuestros padres. Si escuchamos a Dios, vamos a aprender a escuchar a nuestros padres. Y dice, y cuando ellos envejezcan, no los vamos a menospreciar. Proverbios 23:22, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
el valor que se adquiere al escuchar a Dios. Aprendemos a escuchar a nuestros padres, aprendemos a escuchar a nuestra autoridad, aprendemos a honrar a nuestros padres, escuchándolos. Y cuando fueren viejos, cuando envejecieren, cuando nosotros escuchamos y adquirimos esa sabiduría, somos sabios, aprendemos a adquirir esa sabiduría de Dios, vamos a entender el valor que tienen los padres cuando envejecen. Porque cuando los padres envejecen están llenos de sabiduría. Y el escucharlos a Él hace que nosotros adquiramos sabiduría también. Y cuando adquirimos esa sabiduría que viene de Dios por medio de nuestros padres, aprendemos a amarlos, a honrarlos y a no menospreciarlos. Adquirir esa bendición de Dios de la honra a las canas. Tan bella es la honra a las canas, tanta bendición que hay en la honra a las canas. Que el Señor provoque en nosotros tal sabiduría de Dios al escucharlo. Porque esto es vida, vida aquí en la tierra, vida abundante. Esto es lo que produce el oír a Dios, qué importante es. Y si nosotros oímos, vamos a aprender a ser testigos, a ser discípulos genuinos de Dios, que escuchan la voz de Dios. Dice, y el que oye y obedece hace cimientos firmes para su vida. Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús dijo que el que oye y las obedece, que el que oye estas palabras y las hace. La palabra hace ahí es obedecer, poner en práctica, caminar obedeciendo esas palabras. Pero dice el que oye. Y para poder obedecer hay que escuchar. Entonces primero se oye, luego se escucha, luego se hace, luego se obedece. Si nosotros oímos y aplicamos nuestro corazón para obedecer, entonces dijo el Señor que nos va a comparar como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es que escuchar a Dios y obedecer su palabra, sus palabras, van a producir en nosotros un cimiento tan fuerte para nuestra vida. Y no solo para esta vida, sino para la eterna. Recordemos, dice que Él nos compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esta roca es Cristo. Y esta roca es la palabra de Dios. Esta roca es que nos sostiene. Esta roca es la que nos mantiene firmes ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque venga tempestad. Dice, sobre nuestra casa fundada sobre la roca no seremos movidos. ¿Por qué? Porque obedecimos de escuchar la voz de Dios, aplicar nuestro corazón para escuchar su voz. ¡Qué maravilla, hermanos! De verdad, hermanas, qué lindo es que podamos atesorar esta palabra de hoy en nuestro corazón. También el oír asegura creer para vida eterna y también aleja la condenación y la muerte para nosotros. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién dice el Señor? El que oye mi palabra. Y cuando el Señor dice, de cierto os digo, está diciendo, les confirmo con toda la autoridad de mi palabra. Algo que es sumamente ciertísimo. A eso usted póngale la firma
que el Señor, cuando el Señor Jesús habla de cierto, habla de una certeza sobre sus palabras. Que estas palabras que Él está declarando son inquebrantables. Aunque pasen el cielo y la tierra, sus palabras no pasarán. Por eso Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, a ver, el oír trae fe. El que oye mi palabra y cree, primero oye, primero oír y luego creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nos asegura la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El oír es tan importante. El oír produce fe en nosotros. Romanos dice, así es que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce fe. El que oye mi palabra y cree, produce fe. Y dice Hebreos que tan importante es el oír con fe. Porque él habla, donde dice Hebreos 4, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como el pueblo de Israel. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Miren qué importante es que la fe venga de la palabra de Dios. Ellos oyeron, mas no escucharon, porque no aplicaron su corazón a las palabras de Dios. No le pusieron fe, porque la fe viene por oír la palabra. Posiblemente ellos escucharon, pero no, ellos oyeron, pero no escucharon, no prestaron su corazón, no depositaron ese corazón a querer, a oír verdaderamente para poner por obra. Porque Jesús dice, el que cree en mí, el que oye mis palabras y las hace. El oír implica acción, hacer. Y cuando nosotros hacemos, creemos. Por cuanto creí, hice, actué. Eso se llama fe. Y ellos oyeron, mas no actuaron. Ellos no creyeron. Ellos no le pusieron fe a lo que escucharon. Qué importante que nosotros le pongamos fe, obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos es porque creemos. Y eso lo produce la palabra. Siempre que nosotros estemos dispuestos a escuchar la palabra. Pero ¿qué pasó? A veces se escuchan otras voces y es un peligro. Dice Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Sabemos que el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, pero también empezó a escuchar otras voces, otras enseñanzas. Voces como las de Coré, voces como aquellos que los querían hacer regresar a Egipto. ¿Verdad? Dice, aquellas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, no las escuches. Tenemos que ser selectivos de lo que escuchamos. Tenemos que tener entendimiento de lo que escuchamos. ¿Qué enseñanzas estamos escuchando? ¿Esas enseñanzas nos acercan a Dios o nos hacen divagar? Cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que entender qué estamos escuchando y a quién escuchamos. Nuestro oído tiene que estar para escuchar al Señor. El oír nos asegura que somos hijos de Dios y Él nos escucha. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, ¿qué? ¿Estamos escuchando las palabras de Dios o estamos escuchando palabras que nos hacen divagar de las razones de sabiduría? Tenemos que escudriñar, tenemos que poner en balanza qué voces estamos escuchando. Porque dice que el que es de Dios no va a escuchar enseñanzas que nos hagan divagar, no. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Por esto, dice,
no las oís vosotros, le decía a los fariseos, porque no sois de Dios. Los que no son de Dios no escuchan la voz de Dios. Y eso debería de confrontarnos a nosotros hoy. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Entonces eso nos da certeza que somos hijos de Dios. Somos de Dios, dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto dice que los que no son de Dios no las pueden escuchar. ¿Ve la importancia que nosotros aprendamos a escuchar a Dios? Si usted nunca ha escuchado a Dios, Dios está hablando y Dios quiere hablar con usted. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si usted no escucha la voz de Dios, dígale al Señor, tu palabra dice que el que es tuyo oye tu voz. Yo te pertenezco, yo quiero escuchar tu voz. Tu palabra lo dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo soy tuya y quiero oír tu voz, porque lo da la certeza a la palabra. Dice, sigue diciendo Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire eso. Dios oye ¿a quiénes? A los que hacen su voluntad. Entonces nos garantiza que si nosotros escuchamos, Él también nos escucha a nosotros. ¿Verdad? El que hace su voluntad, recordemos, oír, hacer la voluntad, creer, y entonces Él nos oye. Esto es eficaz, esto es ciertísimo. Tal como lo dice la palabra, así es. Pero miren, el mal y el juicio viene sobre los que no oyen. Los que no oyen las palabras de Dios. Jeremías 6:19 dice el profeta, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El no escuchar la palabra de Dios para obedecerla, el aborrecer las palabras de Dios, trae mal sobre la vida de las personas que no quieren escuchar de Dios. Porque una cosa es que usted no esté ejercitado en escuchar la voz de Dios, pero anhela en su corazón escuchar la voz de Dios. Y para usted son estas promesas. Para usted es la eficacia de la promesa de Dios. De que si usted sigue pidiéndole al Señor, quiero aprender a escuchar tu voz, el Señor le va a dar, lo va a hacer escuchar su voz. Pero también es otra cosa, es personas que cierran sus oídos y dicen, no te quiero escuchar. No quiero escuchar nada que venga de Dios. No quiero escuchar nada que venga del Evangelio. Esas personas que cierran sus oídos y literalmente dicen, no quiero escuchar nada, y aborrecen la ley de Dios, dice, yo traigo mal sobre ese pueblo que no quiere escuchar, y el fruto de sus pensamientos. Una persona, imagínense una persona que no escucha a Dios, una persona que no quiere escuchar de Dios y aborrece la ley de Dios. ¿Se imagina qué tipo de pensamientos tiene? Pensamientos de mal. Y esos pensamientos de mal caerán sobre su propia cabeza, porque dice que el Señor traerá mal y el fruto de sus pensamientos. Porque nadie puede tener un pensamiento de bien si no es que Dios produce pensamiento de bien cuando aprendemos a escucharlo. Entonces es bien delicado. Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda. Este es otro tipo. El primero es uno que aborrece la voz de Dios y no la quiere escuchar. Pero hay otro grupo que dice, oye mis palabras, pero simple y sencillamente no le importa ponerlos por obra. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hay tres tipos de personas.
El que rechaza completamente a Dios y dice, no te quiero escuchar, yo cierro mis oídos y no te escucho. Ese traerá mal para su vida. Completamente. La maldad, Dios la trae. Y también el que rechaza las palabras de Jesús, el que las escucha, pero aún así escuchando las palabras de Dios, no las guarda. ¿Se dan cuenta? El escuchar no nos puede dejar allí. No podemos quedarnos con simplemente escuchar. Tenemos que poner por obra, tenemos que ponerle fe, tenemos que ponerle obediencia. O oír solamente no sirve de nada. Tenemos que aprender a guardar los mandamientos, a escuchar las palabras y guardarlas en nuestro corazón para ponerlas por obra. Porque dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Sus propias palabras, las palabras que Dios habló, Jesús habló, y esas palabras que escuchó, mas no quiso obedecer, esas palabras le juzgarán en el día postrero. Pero hay esperanza si tan solo se oye la voz de Dios. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. ¿Quién? El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quien ha escuchado y ha rechazado la palabra de Dios, esta palabra es para ellos. Hay esperanza. Hay esperanza. Si ha escuchado la voz, no ha obedecido, pero hay esperanza para obedecer. Pero si hoy el Señor toca tu corazón y has escuchado la voz de Dios, pero no has obedecido, hoy es el día, hay esperanza. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso se llama comunión. El Señor quiere tener comunión contigo. Él quiere darte vida en abundancia. Él quiere darte todas estas bendiciones que hoy acabo de hablar. Si tan solo dispones tu corazón a oír y a poner por obra. Primero escucha y luego pon por obra la palabra de Dios, y las bendiciones te seguirán. La vida te seguirá. La vida eterna es para ti. Y si tú eres un hijo de Dios y buscas a Dios de corazón y sientes que no escuchas la voz de Dios, muchas veces sientes como que si Dios no te ha escuchado, el Señor te dice hoy, yo quiero hablar contigo. Quédate un rato más en mi presencia y yo hablaré a tu corazón. Hablaré por mi palabra. Presta atención. Aprende a tener discernimiento y escucha. Recuerda, la palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que si tú eres una oveja de Dios, pídele al Señor, quiero oírte, quiero tener esas conversaciones contigo. Quiero aplicar mi corazón a la obediencia. Quiero aplicarle fe, creer en ti. Porque yo quiero esa vida que tú tienes para mí. Quiero vida, quiero esa comunión contigo, bella y poderosa. La quiero para mí. Así es que hoy yo te invito, escucha la voz de Dios. Presta tu oído. Decide hoy escuchar a Dios. La voz de Dios no está reservada solamente para aquellos que están en eminencia. La voz de Dios está disponible. Él quiere tener relación contigo. Simplemente si le dices al igual que Samuel, habla que tu siervo oye. En esta mañana yo quiero hacer una oración. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Qué lindo, Señor, es saber que tú quieres hablar con nosotras, con nosotros, con tus hijos.
Señor, que podemos tener ese acceso, que tenemos acceso a tu voz. Hoy queremos disponer nuestro oído a ti. Queremos obedecer el primer mandamiento, Señor, de oír. Oye, hoy, Señor, te decimos como Samuel habla. Habla que tu sierva escucha. Señor, activa el oído, Padre, hoy, esta mañana, de todo aquel que esté escuchando este mensaje, que está viendo este video, Padre. Activa el oído, pero sobre todo activa su corazón y pon deseo para escucharte, para tomar tiempo para escucharte, para conversar contigo. Tú tienes mucho que hablarnos, Señor. No queremos solo escuchar y no obedecer. Como dice, Padre, a oír como oír llover. No, Señor, ignorar lo que escuchamos de ti. Queremos aplicar nuestro corazón a la obediencia, a la sabiduría, Señor, a tu palabra. Aumentanos la fe para creer en ti, Señor. Creer por medio de tu palabra, porque el oír viene, Padre, la fe viene por el oír tu palabra. Muéstranos hoy el camino que debemos andar. Padre, limpia nuestros oídos, hoy sean circuncidados los oídos de mis hermanas y de todos aquellos que hoy quieran escucharte. Circuncida los oídos, Señor, porque el tiempo se ha acercado, Señor. Porque dice la esposa y el espíritu dice ven. El que oye dice ven. Señor, queremos ser esa esposa que escucha y te dice ven, Señor. Ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón, siéntate conmigo, porque quiero escuchar tu voz, Señor. En esta mañana te damos el honor y la alabanza. Que tu presencia, Señor, se quede con nosotros. Y así como dijo el salmista, y aún cuando duermo me enseña. Que tu presencia nos acompañe y nos enseñe tu espíritu. Aprender a escuchar tu voz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y si tú no has escuchado la voz de Dios y te has alejado, hoy es tiempo. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. He andado lejos de tu voz. He andado lejos de tu palabra. Señor, perdóname. Hoy vengo a ti. Quiero escuchar tu voz. Quiero tener esa relación contigo. Ven y haz morada en mi corazón. Perdona mis pecados. Endereza mis pies, mis caminos, para no pecar más contra ti. Oh Señor, escribe mi libro, reafirma mi nombre en el libro de la vida, Señor. Porque yo quiero verte y quiero escucharte. Gracias en esta hora te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, por estar hoy, por esta enseñanza esta mañana, y espero con todo mi corazón de que sea de bendición para su vida y que hoy disponga de escuchar la voz del Señor, porque Dios sigue hablando. Dios le bendiga.